Y cheque usted a los edecanes. No puede ser, parece que están... Si revisas bien los detalles, esto no tiene sentido. Un martes cualquiera sale a comprar cigarros y en pleno mediodía lo acribillan con 10 disparos frente a decenas de testigos. Y aún así, más de 2 décadas después, nadie está en la cárcel. Se llamaba Francisco Jorge Stanley Albaitero, pero para todo México era simplemente Paco Stanley, el conductor más querido de la televisión mexicana, el hombre que despertaba a millones de niños y familias cada mañana con pacatelas. El martes 7 de junio de 1999, a la 1:45 de la tarde, 4 hombres armados lo ejecutaron en la colonia Prado Churubusco, y lo que salió a flote después fue mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. Esta es la investigación que nadie quiso completar, la historia que Televisa guardó durante años, y la verdad que su propio hijo, Paul Stanley, ha intentado reconstruir durante décadas sin poder cerrarla del todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a decir sobre Paco Stanley. Primero, el testimonio del chofer que lo vio todo, que estaba a 2 metros cuando dispararon, que escuchó las últimas palabras de Paco, que vio a los asesinos y luego desapareció para siempre antes de poder declarar. Segundo, la conexión con el cártel de Juárez que Televisa ocultó durante años. Tercero, la reconstrucción exacta de sus últimos 48 minutos de vida, desde que salió de Televisa hasta que cayó frente al restaurante El Charco de las Ranas, cada persona con la que habló, cada decisión que tomó, cada segundo que lo acercó a la muerte. Y cuarto, lo que Paul Stanley descubrió investigando por su cuenta, los documentos que encontró, las personas que lo contactaron en secreto, la verdad que le contaron y que jamás pudo probar en un tribunal. Te voy a avisar cuando llegue cada revelación, porque si te vas antes del final te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que explica por qué, después de tantos años, nadie ha pagado por este crimen. Pero antes de todo eso, necesitas guardar una frase en la cabeza, porque la vas a escuchar varias veces y al final vas a entender por qué es una mentira. Nadie sabía quién lo iba a matar. Al final de esta historia, vas a ver que alguien sí sabía, alguien siempre supo, y esa persona sigue viva. Todo comenzó el 2 de enero de 1942 en la Ciudad de México, cuando Paco nació en una familia de clase media, con un padre empresario de origen inglés y una madre mexicana de belleza notable, en un país que todavía se levantaba de la revolución, cuando la radio era el entretenimiento de las familias y la televisión todavía parecía un invento del futuro. Desde niño, Paco tenía algo que no se enseña: carisma. Esa forma de entrar a un lugar y lograr que todos lo miren, esa facilidad para hacer reír sin esfuerzo y hacer que cualquiera se sienta cómodo a su lado. A los 18 años, tomó una decisión que marcaría su vida. Él no quería ser actor de telenovelas ni cantante, quería ser conductor, estar frente a cámaras siendo él mismo, sin máscaras, sin personajes, sin guiones, solo Paco Stanley improvisando, hablando y conectando con la gente. Empezó desde abajo, en programas pequeños, en canales locales donde nadie lo conocía, en sketches donde hacía personajes ridículos, en comerciales donde vendía cosas en las que ni creía. Hubo días sin paga, semanas sin trabajo, meses en los que pensó rendirse y buscar algo estable, un sueldo fijo, una vida normal, pero algo dentro de él le decía que aguantara un poco más porque todo iba a cambiar, y tuvo razón. En los años 70 empezó a conseguir espacios más importantes, mejor producción, canales con más alcance, horarios donde de verdad la gente lo veía, y poco a poco se volvió único, porque no era el conductor pulido de los noticieros, ni el galán serio de las telenovelas. Era el compadre, el amigo con el que te tomarías unas cervezas, el tipo que decía lo que pensaba sin filtro, que hacía bromas al límite, que se burlaba de políticos cuando nadie se atrevía, que coqueteaba en vivo sin pena, y el público lo adoraba precisamente por eso, porque el Paco Stanley de la pantalla era el mismo Paco Stanley fuera de ella, sin personaje, sin máscara, sin actuación. En 1986 llegó la oportunidad que cambió su vida para siempre, cuando Televisa le ofreció conducir un programa matutino dirigido a niños y amas de casa que se llamaría Pacatelas, un formato sencillo de juegos, concursos, sketches y invitados que en papel no tenía nada extraordinario, pero que Paco transformó en algo único, porque llegaba al estudio a las 8 de la mañana, a veces sin dormir, a veces con resaca,
a veces directo de una fiesta. Se tomaba un café, fumaba un cigarro, miraba un guión que casi nunca seguía y salía al aire siendo él mismo. Y el rating explotó como nunca antes, alcanzando cifras históricas en los años 90, dominando las mañanas de la televisión mexicana, convirtiéndolo en un fenómeno cultural cuyas frases se repetían en la calle y cuyos personajes formaron parte del lenguaje popular, con su rostro en revistas, anuncios y productos, hasta volverse una institución más que un simple conductor. Pero mientras hacía reír a millones cada mañana, detrás de cámaras, su vida personal se desmoronaba y avanzaba directo al desastre, porque nadie sabía quién lo iba a matar, pero las señales estaban ahí. Paco tenía un problema serio con la cocaína, algo que en Televisa todos conocían. Desde productores hasta ejecutivos veían cómo llegaba drogado, con los ojos rojos, la nariz irritada y una energía artificial que no venía del descanso, pero mientras el rating siguiera alto y el dinero entrara, todo se podía ignorar y ocultar. En ese contexto aparece una figura clave que debes recordar: Mario Besares, su mejor amigo, su compañero inseparable en Pacatelas, con quien hacía sketches, viajaba y salía de fiesta, un nombre que será fundamental para entender lo que viene después. Paco se casó 2 veces y tuvo 3 hijos, Paul, Paco Jr. y Francisco. Y aunque Paul siguió sus pasos como conductor de televisión, en los años 90 la relación con sus hijos era complicada, porque el trabajo y las fiestas lo absorbían todo, y había semanas sin verlos y meses sin hablarles, convirtiéndose en el padre de todo México en las mañanas, pero en un extraño para sus propios hijos, una ausencia que Paul cargó durante años, preguntándose si el trabajo valía más que su amor, preguntas que jamás obtuvo respuesta. Porque el 7 de junio de 1999, su padre fue asesinado, y lo único que quedaron fueron dudas. Un año antes, en 1998, Paco enfrentó el mayor escándalo de su carrera cuando fue detenido junto con Mario Besares y otros colaboradores bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero relacionados con el cártel de Juárez. Pasó 18 días en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya y, aunque salió gracias a influencias nunca aclaradas, algo se rompió dentro de él, su sonrisa ya no era la misma. Y aunque Televisa lo respaldó públicamente y el programa continuó, el reloj ya estaba corriendo y solo faltaban 8 meses para el final. El martes 7 de junio de 1999 comenzó como cualquier otro día, aunque es importante recordar que fue martes, no lunes, y Paco llegó a Televisa San Ángel alrededor de las 9 de la mañana para hacer su programa, que ese día salió especialmente bien, con buen humor, bromas fluidas y un público que respondía como siempre. A las 12:30 se despidió de las cámaras con su frase habitual: "Nos vemos mañana", sin saber que no habría un mañana. Salió del estudio acompañado de Mario Besares y otros colaboradores y decidieron ir a comer al restaurante El Charco de las Ranas, un lugar que Paco frecuentaba y consideraba seguro. Llegaron alrededor de la 1:15 de la tarde, se sentaron en la terraza, pidieron cervezas y comida y hablaban de cosas triviales cuando, a la 1:42, Paco se levantó de la mesa, dijo algo en voz baja a Mario, que nadie más escuchó, y caminó hacia su camioneta para buscar cigarros, una salida de segundos que lo llevó directo a la muerte. 4 hombres en 2 motocicletas aparecieron con cascos cerrados y armas automáticas. Uno se bajó y disparó a quemarropa. El primer tiro lo alcanzó por la espalda, cayó de rodillas, y el sicario siguió disparando hasta completar 10 balazos en apenas segundos, frente a decenas de testigos paralizados que tardaron en entender que aquello no eran cohetes ni ruidos de la calle. Cuando la gente reaccionó, los asesinos ya habían huido y Paco yacía desangrándose en el pavimento junto a su camioneta. Los meseros intentaron ayudar con toallas. La ambulancia llegó demasiado tarde y Paco Stanley fue declarado muerto camino al hospital a las 2:04 de la tarde, ejecutado en pleno día, en uno de los restaurantes más concurridos de la ciudad, mientras México entero entraba en shock y la pregunta comenzaba a flotar en el aire: si nadie sabía quién lo iba a matar, ¿cómo fue tan perfecto el ataque? La noticia explotó de inmediato y todos los medios interrumpieron su programación, mientras la Procuraduría abrió una investigación urgente y los primeros interrogados fueron quienes estaban con Paco ese día en el restaurante: Mario Besares, Jorge Gil y Paola Durante.
Ahí comenzó lo extraño que convirtió este caso en uno de los más polémicos de la historia criminal mexicana, porque 48 horas después, Mario Besares fue arrestado, acusado de homicidio calificado, bajo la teoría de que él había organizado todo, que llamó a los sicarios, que les dijo dónde estarían y que se aseguró de que Paco quedara solo en el momento exacto. Una narrativa devastadora, donde el mejor amigo se convertía en el traidor perfecto. Poco después, Jorge Gil y Paola Durante también fueron detenidos, enviados a prisión y juzgados públicamente por los medios antes de que un juez revisara una sola prueba, con portadas que los señalaban como asesinos mientras el país exigía culpables. Sin embargo, el problema era que no había pruebas, no existían evidencias forenses, llamadas telefónicas, ni testigos que los vincularan con los sicarios, solo una teoría que sonaba lógica, pero que no se sostenía en un tribunal. Tras más de un año en prisión, los tres fueron liberados por falta de pruebas, con sus vidas destruidas para siempre, mientras la pregunta seguía sin respuesta. Si ellos no lo hicieron, ¿quién ordenó la muerte de Paco Stanley? Nadie sabía quién lo iba a matar, pero alguien dio la orden, alguien pagó, y alguien se aseguró de que el crimen se ejecutara a la perfección, y ese alguien jamás fue detenido. Años después, cuando el ruido mediático se fue apagando y los supuestos culpables intentaban reconstruir sus vidas rotas, surgió la primera de las revelaciones que casi nadie se atreve a contar: el testimonio del chofer que lo vio todo. Su nombre era Pedro, el chofer personal de Paco Stanley durante 5 años. El hombre que conocía mejor que nadie sus rutinas, sus horarios y sus movimientos, y que el 7 de junio de 1999 estaba sentado a pocos metros cuando llegaron los sicarios. Pedro vio las motos, vio a los hombres bajar, escuchó los disparos y, según testimonios no oficiales que circularon después, alcanzó a ver el rostro de uno de ellos cuando se quitó el casco por un instante, reconociéndolo como alguien que había estado cerca de Paco en los meses previos al asesinato. La policía intentó localizarlo para que declarara. Fue citado varias veces y nunca se presentó. Y una semana después su familia reportó su desaparición, dejando su casa y todas sus pertenencias como si se hubiera esfumado. Hay 2 teorías sobre lo que pasó con él: que huyó por miedo al saber que si hablaba sería el siguiente, o que fue silenciado antes de poder declarar, pero lo cierto es que 25 años después no hay rastro de Pedro, ni vivo ni muerto, y con su desaparición se perdió el único testimonio capaz de identificar a los asesinos. La noche antes de desaparecer, Pedro le confesó a su hermana que había sido seguido y amenazado, y le dijo algo más que estremeció todo el caso: que ese día, camino al restaurante, Paco estaba extrañamente callado y le dijo una frase que nunca olvidó: "Si algo me pasa hoy, cuida a mis hijos". Una frase que deja claro que Paco no sabía cuándo ni cómo, pero sí sabía que alguien quería matarlo. ¿Quieres que purta? Esa frase lo cambia todo. Porque si Paco sabía que estaba en peligro, la pregunta inevitable es por qué aún así fue a ese restaurante y se expuso de esa manera, y la respuesta empieza a aparecer con la segunda revelación: la conexión con el cártel de Juárez, que durante años se mantuvo en silencio. Paco Stanley estaba vinculado a Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, el narcotraficante más poderoso de México en los años 90, un hombre con tanto dinero e influencia que podía comprar autoridades, jueces y políticos, y que necesitaba lavar cantidades enormes de dinero. Según documentos que se filtraron años después, la industria del entretenimiento era el vehículo perfecto, porque los programas manejaban presupuestos millonarios, y nadie hacía demasiadas preguntas mientras el dinero circulara, y Paco recibía recursos a través de empresas fantasma que financiaban producciones, viajes y eventos, quedándose una parte para él. Por eso fue detenido en 1998, no por consumo de drogas, sino por su conexión con el cártel, y aunque salió de prisión en solo 18 días gracias a acuerdos nunca aclarados, quedó marcado: ya no era confiable ni para el crimen organizado ni para las autoridades, atrapado entre fuerzas que no podía controlar. Según personas cercanas, en esos meses Paco empezó a hablar más de la cuenta, a decir que tenía información guardada, nombres y pruebas que podían destruir a gente poderosa. Y en ese mundo hay una regla clara: los que saben demasiado no viven mucho tiempo.
Así que nadie sabía quién lo iba a matar, pero el cártel sí sabía que debía silenciarlo y necesitaba un chivo expiatorio para desviar la atención, mientras Televisa miraba hacia otro lado, porque el rating seguía siendo alto y el dinero no dejaba de entrar. Después de esa segunda revelación, todo conduce a la tercera, la reconstrucción exacta de los últimos minutos de vida de Paco Stanley, porque cuando se observa cada detalle, cada llamada y cada decisión, la historia deja de parecer un ataque al azar. Tras salir de Televisa ese martes, Paco recibió una llamada que duró varios minutos y cuyo origen nunca se aclaró, y quienes lo vieron después notaron que su actitud había cambiado. Estaba tenso, distraído, como si hubiera recibido una advertencia. Durante el trayecto hacia el charco de las ranas, casi no habló, miraba constantemente por la ventana, y según contó después Pedro, notaron que un vehículo los siguió durante algunos minutos antes de desaparecer, un detalle que Paco intentó minimizar, aunque su voz sonaba forzada. Al llegar al restaurante decidió estacionar su camioneta justo frente a la entrada y rechazó que el chofer la moviera, una decisión que terminaría salvando la vida de Pedro, porque si hubiera permanecido en el vehículo, también habría sido ejecutado. Ya sentados en la terraza, Paco bebía más rápido de lo normal, casi no probó la comida y miraba una y otra vez hacia la calle, como si supiera que algo se acercaba. Recibió otra llamada breve. Se levantó para contestarla y regresó pálido, asegurando que no era nada, pero con la mano temblando, y minutos después se levantó para ir por cigarros a su camioneta, recorriendo esos pocos pasos que lo separaban de la muerte, mientras todo a su alrededor parecía normal. Cada uno de esos detalles, vistos en conjunto, refuerza la idea de que Paco sabía que estaba en peligro y aún así avanzó, como si no hubiera otra salida posible. El ataque ocurrió con una precisión que solo puede explicarse como una ejecución planeada, porque a las 13:44 dos motocicletas aparecieron al final de la calle, se detuvieron a pocos metros de la camioneta y 4 hombres con cascos cerrados y ropa oscura actuaron sin prisa ni dudas. Uno de ellos caminó directo hacia Paco, levantó el arma y disparó. El primer balazo lo hizo caer de rodillas y los siguientes llegaron uno tras otro, hasta completar 10 disparos en cuestión de segundos, incluido el último en la cabeza que aseguró que no hubiera error. Todo duró menos de 20 segundos y después las motos desaparecieron a toda velocidad, dejando a los testigos paralizados, incapaces de reaccionar de inmediato, porque el cerebro tarda unos instantes en aceptar que esos sonidos no son cohetes ni ruidos de la calle. Cuando la gente salió corriendo del restaurante, Paco yacía en el suelo en un charco de sangre. Mario Besares se arrodilló junto a él, los meseros intentaron detener la hemorragia con toallas y alguien llamó a la ambulancia, pero ya era inútil, porque 10 balazos, 9 en el cuerpo y 1 en la cabeza, no dejaban margen de supervivencia. La policía llegó, acordonó la zona y comenzó a hacer preguntas que nadie podía responder, porque nadie vio placas, nadie reconoció rostros y nadie entendía el motivo. Y cuando la ambulancia llegó y los paramédicos intentaron reanimarlo durante el traslado y en el hospital, su corazón no respondió. A las 14:31 horas del martes 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue declarado muerto, mientras su hijo Paul se enteraba viendo las noticias por televisión, observando cómo el cuerpo de su padre se convertía en imágenes y especulación, y quedaba claro que nadie sabía quién lo iba a matar. Pero alguien había calculado cada segundo. Con el paso de los días, mientras el país exigía respuestas, surgió la cuarta revelación, la más dolorosa, la que Paul Stanley descubrió con los años. Paul tenía apenas 24 años cuando asesinaron a su padre, y al principio confió en la versión oficial. Creyó que la policía encontraría a los responsables y que la justicia haría su trabajo. Pero cuando los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, algo se rompió dentro de él y decidió investigar por su cuenta, no como periodista ni detective, sino como un hijo desesperado por entender. Habló con personas que trabajaron con Paco, con amigos cercanos, con gente que sabía cosas pero que nunca quiso hablar en público, y lo que fue armando lo devastó. Su padre no murió por un arrebato ni por una traición personal. Fue ejecutado porque sabía demasiado y porque estaba atrapado en un mundo del que no podía salir sin poner en riesgo a su familia. En las semanas previas a su muerte, Paco había cambiado,
Estaba paranoico, decía que lo seguían, que su teléfono estaba intervenido y que si algo le pasaba, había información guardada en un lugar seguro, un sobre que Paul buscó durante años sin encontrar. Esto deja dos posibilidades: que Paco solo lo dijera para ganar tiempo o que alguien llegara primero y se llevara todo. Años después, Paul se sentó frente a Mario Besares y le preguntó directamente si había matado a su padre, y tras horas de conversación entendió que no, que Mario también había perdido a su mejor amigo y cargado con una condena pública injusta. En una entrevista, Paul aceptó que probablemente nunca sabrá quién ordenó el asesinato, porque los que lo saben están muertos o nunca van a hablar. Reveló algo que cerró el círculo, que semanas antes de morir, Paco tuvo una comida solo con él. Le dijo que lo amaba, que estaba orgulloso y que si algo le pasaba cuidara a sus hermanos. Una despedida silenciosa que solo entendió después. Paco Stanley sabía que su tiempo se acababa. Sabía que no había forma de huir sin poner en peligro a los suyos y eligió aceptar su destino para protegerlos, dejando como legado no el crimen ni el escándalo, sino las risas y las mañanas que iluminó a millones. Mientras la frase "nadie sabía quién lo iba a matar" quedaba expuesta como la mentira más grande de toda esta historia. Con el paso de los años, las piezas terminaron de acomodarse y la historia quedó marcada por el silencio y la ausencia de justicia, porque los sicarios nunca fueron identificados ni arrestados. El cártel de Juárez se desintegró con el tiempo y la organización que ordenó la muerte de Paco Stanley dejó de existir, mientras Televisa jamás abrió sus archivos ni explicó lo que sabía, manteniendo un silencio absoluto. El restaurante El Charco de las Ranas cerró años después y el lugar quedó señalado para siempre, aunque cada 7 de junio alguien deja flores en el punto exacto donde cayó Paco, sin nombre ni mensaje, solo como recuerdo. Paul Stanley siguió adelante como su padre se lo pidió, construyó su carrera, formó su familia y aprendió a vivir con una verdad incompleta, entendiendo que algunas respuestas nunca llegan y que insistir puede destruirte. Mario Besares, tras décadas de rechazo, fue finalmente perdonado por el público y logró cerrar su propio ciclo, mientras otros involucrados eligieron desaparecer del medio para siempre. Hoy, más de 2 décadas después, Paco Stanley sigue vivo en la memoria colectiva por las risas que regaló y no por la forma en que murió, porque su verdadera historia no es la del escándalo ni la del crimen sin resolver, sino la de un hombre que tomó malas decisiones, pagó el precio y aceptó su destino para proteger a sus hijos. Nadie sabía quién lo iba a matar. Esa frase persiguió todo el caso, pero al final quedó claro que Paco sí sabía que estaba viviendo tiempo prestado, y aún así siguió adelante, convirtiendo sus últimos meses en una despedida silenciosa, una verdad incómoda que permanece oculta incluso hoy. A pesar de todo lo que se investigó y se dijo, el caso quedó oficialmente cerrado sin culpables, convertido en una estadística más dentro de la larga lista de crímenes sin resolver en México, mientras el tiempo fue acomodando las vidas de quienes quedaron atrapados en esa tragedia. Los hijos de Paco crecieron con la ausencia, aprendiendo a cargar un apellido marcado por la fama y la muerte, pero también por el cariño de millones de personas que aún lo recuerdan como el conductor que alegraba sus mañanas. Videos de Pacatelas siguen circulando, generaciones enteras lo siguen mencionando con nostalgia, y cada aniversario revive la misma pregunta que nunca obtuvo respuesta definitiva. Paco Stanley nació soñando con la televisión, luchó durante años para llegar, y cuando lo logró, brilló como pocos. Pero detrás de la sonrisa había decisiones equivocadas y secretos demasiado pesados, y el precio llegó de la forma más brutal. Nadie sabía quién lo iba a matar, o eso se repitió durante años, hasta que la historia completa dejó claro que él sí lo sabía, que vivió sus últimos meses consciente del peligro, y que, llegado el momento, no huyó porque entendió que no había escapatoria sin poner en riesgo a los suyos. Así terminó la vida del conductor más querido de México, no solo como una víctima, sino como un hombre que aceptó su destino para proteger a su familia, dejando un legado de risas que sobrevivió al silencio, al miedo y a una verdad que sigue incomodando incluso hoy. Con el paso del tiempo, lo que quedó no fueron las teorías ni los expedientes cerrados, sino la memoria colectiva de un hombre que marcó una época, porque para millones de personas, Paco Stanley no es el nombre de un caso sin resolver, sino la voz que acompañó sus mañanas,
la risa que se colaba en sus casas antes de ir a la escuela o al trabajo. Su historia demuestra que la fama no protege, que el éxito no salva y que detrás de la televisión siempre hubo un precio que él aceptó pagar en silencio, convencido de que así protegía a los suyos. Nadie sabía quién lo iba a matar, se dijo durante años. Pero la verdad es que Paco vivió sabiendo que el final podía llegar en cualquier momento y aún así siguió adelante, sin huir, sin esconderse, dejando que el tiempo decidiera. Hoy, más de 2 décadas después, su nombre sigue despertando nostalgia, preguntas y una herida que nunca cerró del todo, porque hay historias que no encuentran justicia, pero sí memoria, y la de Paco Stanley permanece viva no por la forma en que murió, sino por la huella que dejó en quienes lo recuerdan. Y así, la historia se cierra sin un juicio final ni un nombre escrito como responsable, porque la verdad completa nunca llegó a un tribunal y probablemente nunca llegará, quedando enterrada entre silencios, miedos y acuerdos que nadie quiso romper. Paco Stanley fue mucho más que el crimen que lo rodea. Fue un conductor que luchó desde abajo, que conquistó la televisión mexicana con carisma y humor, y que pagó un precio demasiado alto por decisiones que lo atraparon en un mundo sin salida. Su caso sigue siendo un espejo incómodo de una época donde el dinero, el poder y el rating valían más que la verdad, y donde aceptar el destino parecía la única forma de proteger a los que amaba. Nadie sabía quién lo iba a matar. Se repitió durante años, pero al final queda claro que él sí lo sabía y que vivió sus últimos días con esa carga, dejando atrás no un misterio resuelto, sino una historia que sigue resonando en la memoria de México como una advertencia silenciosa.